Y quiero retomar justo la entrevista de Gatell con el Chamuco TV, con los moneros, porque lo que evidentemente ninguno de los de la oposición, ni Van Pipe, ni nadie le dijo a las redes sociales de esa entrevista, es que Gatell hizo el argumento completo del problema, la historia del problema de las medicinas, y lo que hoy está justamente detrás de estas mismas 20 personas demandando desabasto. El gobierno no se ha negado a resolver, el gobierno no ha negado el problema, pero nadie habla de los argumentos que existen. Nadie le dice que hay gente robándose las medicinas. Se acordarán que incluso el gobierno federal les dijo, y lo dijo en una conferencia de prensa, que hubo un funcionario de un seguro social, no me acuerdo si fue del IMSS o del ISSSTE, que escondió medicinas para el cáncer. Estaba escondiendo las medicinas en una bodega, se pasaron. Escondió las medicinas. ¿Por qué también? Estos funcionarios que todavía hay en el IMSS o en el ISSSTE, muchos de ellos, de sindicatos, obedecen a los intereses del PRI, como ocurre, por ejemplo, con Pemex. Muchos trabajadores sindicalizados todavía obedecen a los intereses del PRI. Entonces, no les cuesta absolutamente nada meterle el pie a la administración actual. La pregunta es por qué no los han despedido. Enorme pregunta, quizás es porque no hay muchos médicos todavía en México, porque el gobierno tiene que contratar más, o qué sé yo. Esa es una de las grandes preguntas que hay que hacer. Hay que basificar, eso me recuerda también que se está buscando la basificación. Pero retomo el tema, y es que Gatell justo explica lo que les acabo de mencionar de las empresas. Esto no tiene que ver con los niños, esto no tiene que ver con, en realidad, con un tema de dinero. Tiene que ver con el berrinche de unos empresarios ligados al PRI y al PAN que han manejado las distribuidoras y las farmacéuticas durante años y que tenían todos los contratos y prácticamente era cuasi monopolio, porque eran las mismas y había facturas falsas. Y esta administración les dio en todita la Mauser por erradicar esa práctica de las factureras, por erradicarles muchos negocios y por investigarlas. Y ahí es en donde empiezan los problemas. Este es el video que la oposición no les enseñó, que Van Pipe no subió, que nadie quiso que usted viera, pero que gracias a las benditas redes sociales se extrae, que incluso si usted hubiera visto el programa completo, y espero que lo hayan visto, lo hubieran entendido y lo hubieran agarrado. Es más, estoy segura que la gente que es usuaria recurrente o cliente frecuente o suscriptor ya de nuestro espacio la vio y lo conoce, pero no faltará por aquí el que necesite su minuto de terapia, al que haya que explicarle con peritas y manzanas lo que no le explicó Van Pipe, el gran profesor o gran académico o gran historiador, no sé cómo le quieran llamar, de las redes sociales. Ven, escuchen, nada más para empaparnos un poquito en el tema. A través de 7 compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban 7, de las cuales 3 concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos 2 sexenios. 3, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo, la exploración de mercados, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, pues están identificadas: Maipo, Masram, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas como accionistas ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederas senadoras y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados,
porque ese negocio se les está desmantelando. Claro. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, sube hay el repunte, el rebrote Claro. de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, Claro. estamos definiendo ya contratos para el periodo de contratación que corresponden este año, y empiezan a surgir el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen, ¿no? Oye, Hugo. Eso es lo que dijo Hugo López-Gatell. ¿A alguien le brinca? ¿Alguien lo va a desmentir? No, ok. FANASA, por ejemplo, Grupo Fármacos Especializados, es de la familia Pérez Fayad. ¿Le suenan los apellidos? De puritita casualidad, ¿verdad? Ok. La empresa Maipo es de la familia Arenas Whitfield y la distribuidora internacional de medicamentos y equipos médicos Dimesa del industrial jalisciense Carlos Álvarez Bermejillo. Personas que han estado bastante vinculadas a ellos, pero cuando Gatell habla de políticos que han heredado la plaza a sus hijas, pues el que primero nos viene a la mente es uno en particular, Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones es uno de los que está detrás de esas empresas. ¿Pero quién más? Emilio Gamboa Patrón. ¿Y quién más? Roberto Madrazo Pintado. Me remito solo al de Roberto Madrazo Pintado. ¿De qué otro lugar también está atrás el hijo de Roberto Madrazo? Latinos. ¿Vamos agarrando sentido? Ok. Estas empresas, por ejemplo, hablo de Fármacos Especializados FANASA, fue una de las más beneficiadas en el sector. Esta empresa logró de adueñarse del 35% del gasto en compras consolidadas solamente en la administración de Enrique Peña Nieto. Entre las tres, acumularon casi el 65% de los contratos, tan solo en 2018. Y detrás de estas etiquetas empresariales, pues están los nombres de Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Roberto Madrazo Pintado. Son los padrinos de estas empresas. Sus compadres, sus amigos están justo detrás de estas empresas que se han ganado o se les regalaron las adjudicaciones. Pues es lo que hicieron. Se indagó, de hecho, esto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y, por ejemplo, Francisco Pérez Fayad, quiero decirles que es al que se ha referido más el presidente López Obrador, era el dueño de Grupos Fármacos Especializados y fungió como coordinador nacional operativo de los foros de salud organizados antes del arranque del presente gobierno con el propósito de formular propuestas en la materia y entregárselas a la Secretaría de Salud. Fayad, Hidalgo. Omar Fayad. ¿Les suena mucho? A todos nos suena. Son priistas detrás de estas empresas. ¿Qué también pasa? Bueno, el PRI y el PAN son exactamente la misma cosa, exactamente lo mismo. No se acuerdan incluso del empresario Alejandro veracruzano, panista, vinculado a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, que de hecho estaba en México Libre, no pedía finos para México Libre, que quería venderle vacunas que ya las tenía Sputnik V al gobierno actual, que se enfureció cuando le exhibimos su contrato ridículo y que él juraba que tenía contratos con el gobierno de la Ciudad de México, y hoy por hoy me siguen llegando respuestas de transparencia del gobierno de la Ciudad de México diciendo que no tienen un solo contrato con la empresa de este señor. ¿De verdad hay que ser todavía más puntuales con quienes están detrás de estos intereses? Y es que de eso se ha manejado prácticamente todo el gobierno en este país. Siempre son personas, empresarios detrás de políticos y políticos detrás de empresarios cuando se convierten en políticos. Es la factura por cobrar, no nos hagamos guajes. La factura es simple. Yo te doy la lana para que tú, político, hagas tu campaña y ganes. Cuando tú ganas, y ya seas senador, presidente municipal, alcalde o hasta presidente de la República, lo que caiga, o gobernador, entonces tú me facilitas a mí contratos. Así funciona. Así ha funcionado durante muchos años. Así funciona el gobierno. Entonces, por eso hay muchos empresarios detrás de políticos, porque es la forma en la que aseguran que tal o cual persona les deba la carrera, les deba el puesto, y entonces el político esté obligado a pagarles ya como político.
Eso lo sabemos todos, no estamos descubriendo nada nuevo. Pero súmenle otra cosa más. Vamos a hacer una consulta popular de estas que me encantan a mí en redes sociales. ¿Alguien conoce, denme un año en el que no existiera desabasto de medicinas? Test de la vida. ¿En qué año los mexicanos, o sea, como parece que estoy en trivia, en qué año los mexicanos no nos hemos quejado del desabasto de medicinas? Yo no ubico en realidad ninguno. ¿Por qué? Porque tampoco es fácil. Pero particularmente, ¿en dónde estaba el desabasto? En los que menos tenían. En el Seguro Popular. Carolina Rocha, no lo puedo poner porque si ahí segurito nos van a atorar con el tema de los derechos. Pero Carolina Rocha, es más, voy a poner solo los tweets. Recuerda cómo en el 2009 ella hizo un reportaje sobre el desabasto de medicinas. Y ese desabasto de medicinas se le ha olvidado a muchas personas. Como que apenas lo están descubriendo, parece que apenas lo están descubriendo, cosa curiosa. Aquí están los tweets de Carolina Rocha, en donde justo ella dice: aplaudo a periodistas que en 2018, luego de largas trayectorias, se decidieron a descubrir, ¡milagro!, que en México la salud no atiende a los vulnerables. Aún no reportan en campo, pero ejercen la crítica sincronizada. Pero no mientan, nunca ha habido medicinas. Este video es de 2009. Y estamos hablando del Seguro Popular. Los niños no recibían medicinas para males tan graves como el cáncer, pero tampoco para males curables que se volvían mortales por no tener un pinchurriento paracetamol. No había austeridad, había sobreprecios para farmacéuticas, petróleo, etc. Esto lo pone Carolina Rocha. Lo rescato, no lo puedo poner porque, insisto, ahí sí nos van a torcer con el tema de los derechos. Pero ¿me disculparán? El desabasto en este país ha sido una constante. Eso, aguas, no exime a la administración actual de sobrellevarlo. Pero quiero hacer otra consulta y ahí valdría que nosotros hiciéramos ese ejercicio ahorita. Vayámonos a las clínicas del INSABI, antes Seguro Popular, y vayamos a preguntar cómo anda el tema de las medicinas. Vamos a preguntarle a esa gente, la usuaria del Seguro Popular, del famosísimo Seguro Popular, cómo andan en tema de medicinas. Ahí es el tema. Porque volvemos a, creo que el meollo de esta administración es por qué se le ocurre al presidente López Obrador favorecer a los que menos tienen. Ya saben, la tradicional, la de casi todos los días. ¿Cómo se le ocurre al presidente López Obrador apoyar a los que menos tienen? ¿Cómo se le ocurre al presidente López Obrador darle dinero a los jóvenes para darles oportunidades y que no se sienten en una mesa sin comida y digan, es que ¿qué hago? ¿Dejo la escuela y me pongo a trabajar o estudio o me voy al crimen organizado, ¿no? Porque vemos que esta administración le está dando privilegio a estos sectores y lamentablemente, hay personas que insisten en como que acaban de descubrir el desabasto de medicinas. Hace 5 días, Bayer impugnó la reforma que le permite a México adquirir medicamentos en el extranjero. Bayer, la farmacéutica Bayer. Esta información se dio a conocer a través de la agencia EFE, porque el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Bayer contra la reforma de adquisiciones. Se admite esto con fecha del 18 de junio. Bayer se mostró inconforme con la reforma promulgada en agosto por esta ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales a nivel internacional. ¿Cómo por qué se enojaría Bayer? Pues porque va a recibir menos lana. Porque si el presidente logra conseguir y que le manden por fin los medicamentos desde organizaciones internacionales, desde la ONU, desde otros países, que bien podría comprarla esa Bayer, pero los adquieren más baratos y de la misma o incluso mejor calidad,
pues a Bayer ya se le acabó el negocio en México. A Bayer, a PISA, nómbrenlos a Pfizer. No, bueno, Pfizer no creo, porque Pfizer es incluso, estamos con las vacunas, ¿no? Pero muchas de estas farmacéuticas se quedarían sin chamba. Y bueno, excluyamos, por supuesto, a Maipo, a todas estas empresas que ya me había mencionado Gatell, a las empresas vinculadas con los políticos. De ahí va todo el tema. Todo tiene que ver con negocio. Si el presidente hubiera accedido a dejarles exactamente los contratos como los tenía, hoy nadie se quejaría del desabasto. Y quizás habría desabasto, como ha habido. Pero nadie se quejaría porque pues siguen teniendo de manera indirecta beneficios públicos. De verdad yo lo pregunto, ¿por qué todo en esta vida se trata de beneficios en lo oscurito? Eso es algo que me inconforma bastante. Es una manera de transarse al pueblo por no hacer cosas bien. De verdad, es que no es hacer las cosas bien. Es la verdad lo voy a decir y me vale que se molesten, pero es la estúpida ambición de unos poquitos que no tienen ganas de repartir el pastel con el resto de la población. Son los mismos de siempre, queriendo los mismos contratos de siempre y los mismos beneficios de siempre. Y eso es lo que molesta a más de uno, porque es inconcebible que en un país con más de 120 millones de mexicanos y contando, tengamos a 10, 20 millones de personas que quieren esos beneficios. ¿Y qué hay de los otros 100 y cacho millones de mexicanos? No existen, ¿o qué? ¿Los desaparecemos, los escondemos abajo de las piedras o cómo? Porque para muchos solamente estos 100 y cacho, bueno, para los temas electorales, estos 70 millones de mexicanos restantes solamente existen para las campañas políticas por el padrón y el listado nominal. Nada más ahí aparece. El resto del año, durante las administraciones y las gestiones públicas, no están, ni se les ocurre volverlos a ver, ni mirarlos, nada, desaparecidos. ¿De eso de verdad quieren que se trate? Esa ambición desmedida, neta, no le hace bien a nadie. Y hoy todo va de eso, del decir, yo quiero más, pero no te voy a decir que quiero más privilegios porque sé que no vas a votar por mí. No te voy a decir que yo estoy atrás de los negocios porque no vas a votar por mí. Por eso vamos a manipular causas sociales. Y yo no sé, ¿no? Muchos ahí, lo estoy viendo en los comentarios, que me dicen que muy probablemente estos padres sí tienen el dinero para comprar los medicamentos, ¿no? Que no los necesitan. Quizás sí, quizás no, no lo sabemos, pero sean los mismos 20 o sean más de 20, el gobierno federal tiene la obligación y la responsabilidad de brindarles esta atención a estos 20 o a estos 10 o a los que sean. Así fuera solo uno. El gobierno tiene la obligación de apoyarlos. Claro que sí. En la medida de sus posibilidades, el gobierno tiene la obligación cuando una persona no tiene recursos, incluso más. Por ahí veía en redes sociales que el papá, el padre del cáncer, de los niños con cáncer que está impulsando mucho, que se llama Israel, es militante del PAN. Tampoco me extraña. No me extraña que sea militante del PAN. Y si lo es, que bueno. Tiene su afiliación política, pues por supuesto, con incluso más razón, está encima del tema. Pero vuelvo al tema central. En ningún momento yo escuché que Gatell dijera que no se iban a ser responsables, que no se buscaba solucionar el problema, que se le estuviera dando la vuelta. No, hay cosas que incluso ya no dependen de la administración, pero todo se está centrando en esto. Y miren, quiero ponerles un tuit del 2020, es del año pasado. Agárrense porque es del año pasado, ni siquiera es de ahorita, que es lo peor del caso. Se lo compartí al productor porque creo que era importante que lo metiéramos sobre la mesa, porque parece que a muchas personas este discursito no les ha terminado de cuajar. Mira, AMAN México, que es una asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer que se fundó en el 82, escribía esto el año pasado, el 8 de septiembre del 2020. Aclaración, la cuenta Hagamos Patria ha difundido esta imagen atribuyendo los decesos de niñas y niños con cáncer a los recortes de salud en la administración de Andrés Manuel López Obrador con información de AMAN, por lo que es importante precisar.
AMANC tiene en su sitio web un contador desde el 11 de diciembre de 2019 para acumular los nuevos casos y los decesos que estadísticamente ocurren con base en información oficial. Esta estimación suma un nuevo caso que debió ser confirmado cada 90 minutos, un deceso, y que en promedio ocurre cada 4 horas, ya que la incidencia anual nacional es mayor a 5,000 casos con una tasa de sobrevida de 51%. Esas estimaciones no tienen relación directa a los recortes de AMLO ni al desabasto de medicamentos. Estas cifras corresponden al comportamiento de la enfermedad y a la atención del padecimiento. El efecto de los recortes y el desabasto aún no es posible conocerlo. Fin. Esto se dijo el 8 de septiembre del 2020. Esto, lo voy a poner en grande nomás este. ¿El desabasto existe? Sí existe el desabasto. ¿Existen los recortes presupuestales? Sí, sí hay austeridad. Pero ¿por eso se mueren los niños con cáncer? No. AMANC lo que reporta es que las estimaciones son por el comportamiento de la enfermedad y a la atención del padecimiento, conforme lo han manejado. No se conocía en el 2020, en septiembre del 2020 todavía no se tenía, ni se tiene hasta donde yo sepa, una cifra de cómo ha afectado el desabasto. Ese es el tema. Porque nadie está negando que exista el problema, solamente que nadie tampoco quiere ver la solución. Y ahora tenemos otra vez a estos padres bloqueando el aeropuerto. Y es una protesta recurrente en el aeropuerto, y en el aeropuerto, y en el aeropuerto, y en el aeropuerto. Y siempre es en el aeropuerto. También fueron ya a hacer manifestación, por supuesto, que a Palacio Nacional. E insisto, están en todo su derecho. Nadie los está ni minimizando, ni mucho menos la causa. Pero, ¿qué sí está pasando? Que la motivación detrás de las causas, y de esta en particular, no tiene mucho que ver con los niños con cáncer. Tiene más que ver con las farmacias y las distribuidoras que están detrás, digo, las empresas farmacéuticas y las distribuidoras que están detrás de los políticos, o en las que los políticos están detrás de esas empresas que perdieron contratos y que se encargaban de la distribución de esto de años. Entonces, claro que tienen la logística, claro que tienen la facilidad, por supuesto que la tienen, pero ninguna de esas empresas quiso entrar al plan de austeridad, y el presidente, por lo que nos ha quedado claro, no iba a seguir beneficiando a empresas que estuvieran vinculadas ni con Gamboa, ni con Madrazo, ni con Beltrones. Creo que por ahí es la dinámica. El presidente no va a seguir apoyando a empresas vinculadas con estos políticos. ¿Tiene algo de malo eso? A mi parecer no. Por ahí creo que incluso decía Felipe Calderón que él eternamente, comparándose con el presidente López Obrador, que yo no veo ninguna comparación, decía que si él le hubiera tocado esta dinámica, pues él no le hubiera importado. No, pues nos queda perfectamente claro que no le importó ni Mauser. El señor hacía lo que quería y tomó decisiones difíciles que le costaron la vida a cientos de inocentes, cientos de miles de inocentes en su administración, a los que el señor se dio el lujo de tirar daños colaterales. Vaya fregada.